El estilo de Marx, creo yo que es el estilo del sociólogo por antonomasia, es decir, el sociólogo debe de sospechar de toda cosa natural y cotidiana y debe de observar en dichas cotidianidades una gran cantidad de procesos en conflicto. El tema de hoy es Karl Marx y la propuesta sociológica que vamos a extraer de su materialismo histórico dialéctico. Pues, obviamente la biografía de Marx, básicamente estamos viendo una persona de finales del siglo XIX, nació y creció en lo que antes era Prusia, hoy Alemania, y pues gran parte de sus aportaciones las hizo ahí, en Alemania o en Prusia, posteriormente en Francia, y hoy conocemos que muchos de los puntos que vamos a comentar los expresó o los hizo en el contexto del desarrollo y de la sociedad inglesa de esas fechas. Es decir, estuvo en el país donde el desarrollo económico era más avanzado en ese momento, en Europa, y es ahí donde toma y desarrolla gran parte de sus exposiciones sobre este tema. Obviamente en el número 2, marcado ahí sobre el método materialista histórico dialéctico, pues básicamente es toda una filosofía. De hecho, podríamos decir que estas tres palabras básicamente podrían ser toda una licenciatura, una universidad, porque es un proceso muy muy amplio. De hecho, como ustedes pueden revisar ahora en internet y demás, pues hay muchas personas que han estudiado esto, desde la filosofía, desde la historia, ¿no? Y desde la sociología. Obviamente pasando por economía, principalmente por política o por la ciencia política. Entonces, es un método muy muy amplio. Voy aquí a comentar las apreciaciones de George Ritzer. Voy a procurar de ser lo más explicativo sobre el materialismo histórico dialéctico, pero únicamente centrándome en la orientación sociológica. Y pues básicamente los alcances, reitero, es desde la perspectiva sociológica, y pues bueno, las críticas a las que ha sido objeto Marx es quizá la más importante, es su concepción de la historia. El tema de la historia o cómo concebir la historia es quizá el punto débil de la propuesta de Marx, porque la manera en que los seres humanos conciben la historia pues muchas veces determina precisamente cómo explicar las transformaciones, el avance, retroceso y los cambios que tiene una sociedad. Esto significa que Marx no tuvo suficientes estudios como se tienen hoy, más o menos, sobre el desarrollo de las distintas sociedades en el planeta. Sí hace mención en sus textos de sociedades, vamos a decir, como él llamaba, primitivas, ¿no? En Europa, principalmente en Asia, en América, en México, por supuesto. Y pues bueno, él tiene una concepción errónea, él las califica como sociedades todavía campesinas y demás, ¿no? Por supuesto no tenía ni se imaginaba lo que iba a suceder con la sociedad china, ¿no? No tenía idea de lo que iba a suceder en Oriente, en el desarrollo de distintos modelos, ¿no? De desarrollo y de producción principalmente. Entonces pues bueno, vamos a ver como todo ser humano pues un alcance, ¿no? Explicativo limitado por las facultades biográficas de cada uno de nosotros y humanas. Por tanto, hay que verlo así. Sin embargo, sus aportaciones son bastante buenas, y en el método sociológico al final les diré cuál es, desde mi apreciación, su principal logro, ¿no? Y su principal
aportación a la sociología. Vayamos a los puntos. Primero, rápidamente haciendo un repaso. La propuesta de Marx proviene de al menos 4 orígenes principales, ¿no? Número 1, la filosofía de Heráclito de Éfeso, filósofo que indica que básicamente todo lo que sucede en el mundo, en el humano obviamente, está fundado en el movimiento. Todo se mueve, dice Heráclito, y al mismo tiempo todo se mueve porque siempre hay un constante encuentro, conflicto de 2 o más fuerzas. Eso es importante. Posteriormente, ya por 1700, ya muy entrado al siglo XVIII, Fichte, un alemán del idealismo alemán, junto con Feuerbach y posteriormente Hegel, pues retoman Heráclito, y Fichte es quien agrega esta idea del conjunto de fuerzas o 2 fuerzas que en contraposición o en conflicto generan el avance. Feuerbach redonda lo mismo, solo que comienza a profundizar en la diferencia o en el conflicto de fuerzas, pero únicamente desde el punto de vista de las ideas. Digamos que aquí todavía la idea de transformación del mundo sigue estando ubicada desde las apreciaciones de estos autores en el cambio intelectual, las transformaciones intelectuales. Y quien hace mejor esto es Hegel, porque Hegel explica el origen de la historia fundada en estas ideas. Hay un tema ahí que sería bueno que revisaran, aunque es un poco pues como todo, ¿no? Requiere tiempo, pero sí les recomiendo que revisen la metáfora del esclavo y el amo. Así se llama, es una propuesta de Hegel, y ahí es donde explica el origen de la historia. Que en pocas palabras lo que quiere decir es que la historia está fundada en diferencias intelectuales y en diferencias y en el choque, con mayor precisión, en el conflicto entre 2 ideas, ¿vale? Es lo que genera el desarrollo de la historia. Marx retoma todas estas aportaciones y, a diferencia de estos autores, dice que el cambio no solo es en las ideas, sino también en procesos materiales, ¿sale? Es la aportación central de Marx, aunque como ustedes podrán encontrar ahí en distintas biografías, pues Marx de joven es un ferviente hegeliano, y posteriormente se cuestiona y avanza en el pensamiento, siempre inspirado con Hegel, pero con la intención de hacer su propuesta más, como vamos a decir, concreta. Otro de los puntos centrales de la propuesta de Marx es el término de la dialéctica, que viene de estos autores, principalmente de Hegel, y la orientación que toma Karl Marx pues es primero una crítica a la filosofía de la historia de Hegel, ¿no? Él no está de acuerdo que hay cambios solo en las ideas. Desde la apreciación de Marx hay cambios desde las condiciones materiales y a su vez en las condiciones de las ideas o de los pensamientos. En esto también coincide con Hegel, ¿no? Hay relaciones recíprocas, pero están mediadas por procesos materiales que generan contradicción. Todos los cambios están asociados y ligados a conflictos, ¿no? Un tema interesante de Marx, a diferencia de Hegel, es que Hegel sí asume que los cambios se van dando, ¿no?, con base en las contradicciones en las ideas, pero Marx agrega que todos esos cambios son productos, además de materiales, son cambios que están asociados o ligados con el presente,
el pasado y el futuro, ¿no? Es importante esto porque Marx no imagina la historia como si nada hubiese antes de, ¿no?, de tal situación y después de. Ejemplo, así muy breve, ahora vemos el internet como una cosa pues, relativamente ya normal y cotidiana, ¿no? Pero no pudo haber sido o no pudo haber llegado a tal punto si no hubiese existido procesos previos, y al mismo tiempo lo que estamos haciendo hoy con el internet pues determina lo que pueda suceder en el futuro, ¿no? Entonces Marx entiende la dialéctica, el pensamiento dialéctico, como una asociación constante entre lo que fue en el pasado, entre lo que está sucediendo en este momento y lo que va a suceder después. En ese marco, pues por supuesto los actores o las personas y las circunstancias pues son totalmente procesos interrelacionados, ¿vale? Las personas que somos nosotros hoy en día pues somos producto de una etapa, de una época, de un lugar geográfico, ¿no? No crean que el ser de una persona viene de nacimiento ya sin cambios, ¿no? No, está determinado por muchos procesos sociales y económicos que Marx asume así las cosas, ¿no? No es que el ser humano esté dado per se o por sí mismo, sino que es un proceso dialéctico. ¿Qué es dialéctico? Determinado por el pasado, determinado por contradicciones de ideas materiales, y está ligado por la historia, por sujetos y por las circunstancias que nos rodean. Uno de los temas que habla mucho sobre temas económicos, de política, incluso de revoluciones, ¿no?, del comunismo, que también está muy asociado con el nombre de Marx. Uno de los puntos más importantes que hay que tener en el centro de la propuesta de Marx es que él concibe al ser humano como algo que traduce en los intérpretes de Marx como el ser genérico, o bien en el texto de Ritzer dice potencial humano. ¿Qué es esto? Que el ser humano es capaz de producir cosas, de cubrir sus necesidades. Una cosa interesante que retoma Marx del ser humano es que el ser humano puede producir riqueza. Y esa producción de riqueza la hace o lo logramos a partir de que tenemos una capacidad intrínseca, es decir, propia, que la convertimos en objetos. Y aquí es una discusión que es atractiva y que es bueno que ustedes reflexionen. El ser humano tiene fuerza, tiene inteligencia, tiene espíritu y lo puede reflejar o bien lo puede materializar en objetos. Lo interesante del ser humano es que cuando realiza objetos puede distanciarse mentalmente y obviamente materialmente de ellos. Por ejemplo, una persona que logra el dominio de la madera y corta un árbol puede producir una mesa o bien una silla o bien un librero, puede distanciarse de él. Es decir, ok, ya corté la madera, ya la pulí, ya la ajusté, ya la lijé, la he pintado, si es que lo puede hacer, y puede hacer ahora un librero. Entonces mentalmente esa persona ya puede separarse de lo que hizo. Ahí está el librero. ¿Dónde están las llaves o dónde está el libro de Marx? Ah, está en el librero. Eso ya es un distanciamiento no solo intelectual, sino también material. Y eso lo podemos hacer con muchas cosas. De hecho, les advierto, cuando hagan su tesis, va a pasar un mes de que la terminaron, la van a volver a leer y el texto los va a juzgar. Es decir, se van a distanciar intelectual y emocionalmente de dicho texto y les va a parecer rarísimo cuando lo lean. Es un proceso interesante y que quiero sintetizar con esta frase, ¿no? El ser humano es potencial humano y puede producir riqueza y objetos.
dichos objetos pueden ser vistos desde fuera del propio ser humano, y a esto Marx le llama el potencial humano, ¿no? Es importante que lo tengan en mente porque Marx es un ferviente humanista y es un ferviente defensor de esto, ¿no? El ser humano puede producir objetos y produce riqueza. El potencial humano y la naturaleza. Los seres humanos pueden realizar riqueza a través del trabajo, realizan objetos y posteriormente se pueden distanciar de ellos. Algo interesante sobre este tema es la relación que hay entre el ser humano, el trabajo que producimos y la naturaleza. Marx, al igual que varios autores europeos, ve en esto un trabajo, es decir, un trabajo físico, intelectual, pero que está mediado por varios conceptos en filosofía, ¿no? Una de ellas es la captación de la naturaleza a través de los sentidos, el que seamos conscientes de que existe dicho árbol, dicho riachuelo, entre otras, y que el ser humano puede apropiarse de ellos. ¿Cómo se puede apropiar de ellos? Pues a través del trabajo. En el ejemplo que comentaba sobre la persona que domina la transformación de la madera, o un carpintero, actúa sobre el árbol, percibe las diferencias de caoba, encino y demás, toma conciencia de ellas, actúa sobre ellas, es decir, las puede cortar, se lo apropia con base en el esfuerzo y el trabajo que ha hecho para cortar dicha madera, cargarla, darle forma, lijarla, entre otras cosas, y se la apropia, incluso, como sabemos, la puede intercambiar. Te intercambio este librero por 3 litros de leche que me hacen falta hoy, ¿no? Para tomar fuerza. A eso Marx le llama modo de producción. Como ustedes imaginarán, pues los modos de producción son varios. Es importante recordar que Marx llama o denomina modo de producción a las formas colectivas o sociales en que nos organizamos los seres humanos para producir e intercambiar objetos. Como ustedes imaginarán, hay varios modos de producción. Obviamente esto lo vemos ahí en las clases de historia y eventualmente de antropología y demás. Pero un tema que hay que tener en mente aquí con Marx es que él asume en el capítulo 1 del Capital que hay distintos modos de producción. No vayan a pensar que Marx inventó el capitalismo, eso es erróneo. Marx fue inventado por el capitalismo de una época, pero a su vez él veía y conoció por su revisión de textos de historia que había diversos modos de producción y que distintas sociedades estaban en distintos momentos de dichos modos de producción. Como ustedes imaginarán, él explicó el modelo de producción o el modo de producción dominante. ¿Y cuál es ese modo de producción dominante? Pues sí, es el que Marx denominó capitalismo, que equivale o significa la acumulación de capital en todas sus formas. Porque efectivamente hay sociedades esclavistas donde lo único que interesa es la producción y la distribución y el consumo, pero a través de la posesión corporal de seres humanos por otros seres humanos. Bueno, ya sabemos hoy en día que hay esclavismo fundado en el color de tez, mejor conocido como racismo, pero también hay el sistema asiático, ¿no? Que más o menos Marx lo explicó, que funcionaba a través de grupos y de villas que trabajaban para el autoconsumo, entre otros, que él explicó el modelo de producción dominante en el momento que él vivió. ¿Cuál era ese? Sí, el
capitalismo. El número 5 es la actividad. Ritzer quiere extraer de la propuesta de Marx la idea del trabajo, ¿no? El ser humano produce riqueza a través de su trabajo, de su fuerza intelectual y física. Se distancia de los objetos que produce. Esto es en el marco de un modo de producción. Y después de esto pasamos a algo un poquito más específico, que es la actividad o el trabajo. Ok. ¿Qué significa esto de actividad o trabajo? Significa que nosotros podemos hacer objetos a través de la transformación de nuestro esfuerzo físico e intelectual en otros objetos. Aquí es donde comienza a existir algo muy atractivo desde la propuesta sociológica, que es el trabajo como producción o como generador de valor. Esto es muy atractivo porque básicamente abona o genera la posibilidad de pensar dialécticamente, históricamente y de manera social o sociológicamente. Es decir, ¿cómo es que el trabajo genera valor? ¿En qué sentido una cosa vale más que la otra? Pero voy a simplificarlo mucho con el afán de que ustedes lo asuman y lo puedan tomar de manera sencilla. La producción de valor está mediada al menos en dos situaciones. Una es el valor de uso y otro el valor de cambio. La producción de valor está en el valor de uso. ¿Qué es el valor de uso? Cuando una persona a través de su actividad transforma algo para satisfacer alguna necesidad. Sí, por ejemplo, la rueda. Necesito yo algo que me facilite transportar, por ejemplo, gran cantidad de maderos, y me doy cuenta que si hago algo redondo y lo coloco de cierta forma en una palanca, puedo hacer lo que después conocemos como carretilla y transportar más, ¿no? Con un poquito menos de esfuerzo. El valor de uso de dicha rueda lo pudo haber resuelto alguien, pues vamos a decir así, muy imaginativo y muy curioso, ¿no? O muy inteligente. Es el valor de uso. A mí me sirve esto porque yo puedo resolver mis problemas a través de esta herramienta. Después puede ser que alguien vea y diga, oye, está interesante esto que tú hiciste. ¿En cuánto me lo vendes? ¿No? O ¿en cuánto puedo yo vender dicho invento a otras personas? ¿No? Si hacemos muchas carretillas. A eso es a lo que Marx denomina, por un lado, modo de producción, es decir, un conjunto de seres humanos o una sociedad que se organiza para intercambiar las cosas. Y el otro, el valor de cambio, es el valor que socialmente se le asigna a algo. Esto es muy sociológico, es quizá la esencia de la sociología de Marx, porque el valor de uso y el valor de cambio, ante todo, es un proceso colectivo que está mediado por la historia, está mediado por fuerzas económicas, está mediado por fuerzas políticas, y posteriormente Marx va a agregar que también está mediado por fuerzas que él llamaría fantasmagóricas, es decir, fetichistas. Básicamente el valor de uso y el valor de cambio es lo que genera la actividad, el trabajo remunerado, lo que hoy conocemos como salario, en una sociedad que está organizada para producir valor y acumularlo en todas sus formas. Este último punto, que es el de sociabilidad contingente, es decir, el tipo de relaciones humanas que se establezcan en la generación de valor de uso y valor de cambio, pues es lo que determinará gran parte de la organización social que tenemos. O bien, en términos de Marx,
la organización de la actividad, el trabajo, la designación y aceptación colectiva del valor de uso y el valor de cambio de algo determinará el tipo de relaciones que tenemos al interior del modo de producción. Pasando al número 6, siguiendo el orden de exposición de Ritzer, hay un potencial humano que genera riqueza, correcto. Dicho potencial humano se puede apropiar de la naturaleza, transformarla y generar modos de producción, es decir, organizaciones colectivas que definen y se ponen de acuerdo, o bien se pelean para ponerse de acuerdo en qué va a ser el valor de uso, el valor de cambio y cómo se va a organizar eso, de la asignación y determinación del valores de las cosas y del trabajo, por supuesto. Pero lo que va a dar como resultado es algo que se llama alienación. Ok. Uno de los primeros puntos que Marx primero y posteriormente Ritzer explica es sobre la alienación. Como dice aquí el término, y lo sinteticé en esta frase, alienación es la distorsión que nos hace pensar o creer que lo que producimos con nuestro trabajo es ajeno a nosotros mismos. Ejemplo, pensar en el modelo que puse, ¿no?, del carpintero. Si el carpintero llega a pensar efectivamente que el librero vale por sí mismo, por ser librero, y no por el trabajo que él realizó para producir dicho librero, entonces estará alienado. Es decir, su mente estará fragmentada, estará distorsionada y pensará que el librero, como dice la frase, salió de la nada, ¿no? Cosa que es muy falsa. ¿Por qué? Porque dice Marx que la riqueza en la mayoría de los modos de producción y particularmente en el capitalismo es producida por todos de manera colectiva. Y algo y alguien, un grupo de personas, nos hace creer que toda la riqueza que producimos de manera colectiva no es nuestra. ¿Cómo se logra eso? Bueno, dice Marx que esto tiene una magia muy sutil que consiste en la valorización de las cosas a través de algo que todo mundo acepte que tiene valor, pero en realidad no lo tiene. Y aquí entramos a una discusión muy amplia que seguramente han escuchado en sus clases de economía, que es el valor del dinero. ¿Qué es lo que le da el valor al dinero? ¿El papel o el metal que hacen las monedas o los billetes? ¿O toda la industria y toda la sociedad que acepta que dicho papel tiene valor? Pues Marx estudió a los economistas de su época, David Ricardo, Adam Smith y demás, y él se da cuenta que desde los propios economistas se dan cuenta que la producción es la que genera valor. O sea, el dinero no vale por sí mismo, vale por el tipo de interacciones que una sociedad decide tener. Y aquí viene un problema interesante. Dice Marx que esa alienación, primero de los objetos y las cosas, mediada por dinero, generará una actividad productiva que regularmente, dice Marx, en el capitalismo avanzado o en el de Inglaterra que él vio, básicamente estamos viendo una constante enemistad o conflicto entre distintas personas que pelean, que luchan por obtener mayor ganancia, ¿no? Ese es el punto. Ejemplo, voy a retomar de nuevo al modelo del carpintero. El carpintero trabaja, hace su esfuerzo, corta la madera, transforma la madera en librero
Posteriormente se da cuenta que está en un modo de producción donde lo puede intercambiar por dinero y decide venderlo. Y la persona que lo va a comprar le dice: oye, te doy 3 billetes por dicho librero. Y el carpintero dice: pues no, pienso que no vale 3 billetes, pienso que vale 10 billetes. Y dice la persona que lo va a comprar: ¿y por qué te voy a dar 10 billetes si otra persona me está pidiendo 7 billetes? Incluso me di cuenta que otra persona aceptaba 2 billetes por el mismo o la misma forma del librero. ¿Aceptas 3 billetes? Sí o no. ¿Qué es lo que sucede? Aquí estamos alienados, ¿no? Les va a decir el carpintero: ¿por qué otra persona lo da más barato que yo? O al revés, ¿no? ¿Por qué otra persona lo da más caro que yo? Y ahí es donde empiezan los conflictos. Todos alienados, o todos son productos de la alienación. Todo esto conlleva a, como dicen ahí en los segundos puntos, desvalorización del ser humano por el ser humano, y la propiedad privada que está artificialmente ligada a lo que es cada persona. ¿Por qué un ingeniero gana más que un doctor en historia, por ejemplo? Va a decir el ingeniero: pues es que el doctor en historia se la pasó pachequeando y nunca estudió, ¿no? Nunca hizo nada. A ver, momento. ¿Hacer historia es hacer nada?, diría el historiador. Contestaría el ingeniero: pues claro, es hacer nada, no produces nada bueno. No produzco nada bueno, ¿para quién?, contestaría un historiador, ¿no? Es muy complejo. Si se dan cuenta, la alienación se da en todos los niveles, en niveles de por dinero, en niveles personales. Entonces, la alienación básicamente lo que genera es la división y el conflicto casi interminable entre los propios productores de la riqueza. Marx nos invita a tener siempre la sospecha de que los conflictos son a nivel personal. No, dice Marx, los conflictos entre los seres humanos son a nivel material, histórico y a nivel dialéctico. Cuando un grupo de personas dice que otro grupo de personas, llámese partido político, sindicato, empresa, comunidad indígena, etcétera, está siendo agraviado por otro grupo de personas, siempre hay que ver el proceso social y económico que está ahí. No podemos quedarnos con la idea de que porque le dijo tal cosa una persona a la otra, entonces por eso inició el conflicto. Eso es como muy erróneo y estaríamos cayendo en pues una desinformación, como decimos hoy, sobre el conflicto, ¿no? La mayoría de los conflictos para Marx están al interior y pertenecen a todo un proceso económico, un proceso histórico y un proceso dialéctico, colectivo, social. Nada de que nada más me cayó mal la persona porque me miró feo, ya por eso fue el conflicto. No, eso es como muy erróneo y pues oculta los verdaderos problemas. Si se dan cuenta, las telenovelas, Netflix, incluso las noticias chayoteras siempre colocan los conflictos casi a nivel personal. Tal persona dijo, la otra contestó y se organizó el insulto. No, es un proceso histórico, material y dialéctico el que está ahí presente. No hay que quedarse con la idea de que es un conflicto a nivel personal. Eso es por demás para Marx muy limitado, ¿no?, para explicar. Rápidamente paso al modelo de explicación o al caso de estudio de Marx, que es el capitalismo. Y aquí es donde habla de las estructuras del capitalismo. Reitero, el capitalismo es esencialmente la acumulación de capital en todas sus formas. ¿Cómo se logra eso?, dice Marx.
al menos a través de 3 elementos, ¿no? Uno que es mercancías, 2 que es el fetichismo de las mercancías y 3 que es la reificación. Te explico. Mercancía, ¿qué es? Pues es producto de la actividad, como estábamos platicando acá, de la actividad humana. Es producto del potencial humano y está inmersa en un modo de producción. Y esencialmente es intercambiada por dinero, ¿vale? Dicho dinero, pues bueno, enarbola toda una producción social. Pero las mercancías casi siempre tienen algo que en el capitalismo que ve Marx, pues prevalece, que es asumir o creer que una cosa vale más por el simple hecho de ser tal cosa. Ejemplo, la marca de celulares y de computadoras de la manzanita mordida es más cara que una que tiene un logo redondo, una letra H y una letra P. ¿Realmente es más cara? ¿Es lo mismo? Algunos me van a decir sí, por supuesto, la marca de la manzanita es más cara por X y Y. Pero diría Marx sí, pero tan cara. En síntesis, dice Marx que en el capitalismo siempre hay una especie de fantasma que recorre, como dice su frase, las mercancías y los productos, que nos hace creer que estamos comprando realmente magia o realmente algo que nos va a resolver la vida. Cosa más falsa no existe, ¿vale? Fetichismo de las mercancías son las marcas, por un lado, la creencia de que con eso te van a aceptar en todos lados, entre otros. Si se dan cuenta, todo en el capitalismo está lleno de fetichismo. Cualquier producto que nosotros compremos, por muy útil que sea, está lleno de fetichismo. Y a su vez está hecho de reificación. ¿Qué es la reificación? La reificación significa hacer objeto o convertir en cosa una producción y una serie de imaginarios humanos. Como dicen los especialistas en mercadotecnia, no le vendas a las personas productos, vende a las personas cosas o experiencias de consumo donde ellos crean que están satisfaciendo algo que requieren satisfacer. Ejemplo, y otra vez ahí voy contra Starbucks, uno no compra café en Starbucks, compra la experiencia de estar en un entorno cómodo, una especie como de oficina, donde tú disfrutes tomar lo que sea, ¿no? En este caso café. Pero en última instancia lo que vale de la venta de esta marca es el café mismo. Lo que le interesa es que el cliente tenga la experiencia, reifique, convierte en objeto su necesidad de tomar algo, de intercambiar una charla con alguien en un lugar atractivo y cómodo, ¿no? Moraleja, no compramos café, compramos la experiencia que estamos viviendo ahí. Pero bueno, Marx es muy crítico y en alguna época esto como que se omitía y se daba por hecho, ¿no? Entonces, la mayoría de los productos que compramos están en estos 3 niveles: mercancía, fetichismo y reificación. El capital, ante todo, es dinero, mercancía, dinero, que se transforma de nuevo en mercancía, dinero y mercancía. Es el ciclo famoso de Marx. Esto es a nivel economicista o de economía, pero Marx ve claramente que el capital, en cualquiera de sus formas, es decir, adquiere ese ciclo. Primero necesito dinero para, por ejemplo, entender tal programa, compro un curso, un manual, desembolso dinero y después mi conocimiento lo transformo en mercancía, que más adelante lo voy a intercambiar por dinero para volver a comprar mercancías, ¿no? Todos estamos en ese ciclo, todos. Es lo que Marx nos explica con este ciclo de dinero, mercancía, dinero, mercancía, dinero,
mercancía. Aquí observen bien, aquí empieza con dinero para hacer después mercancía y después esa mercancía intercambiarla por dinero. Aunque está el otro proceso, que es primero la mercancía para intercambiarla por dinero para de nuevo volver a conseguir mercancía. Parecen que son iguales los procesos, pero no, están asociados, ¿no? Y comienzan en distintos momentos. Otra de las estructuras del capitalismo es la propiedad privada. Dice Marx que es fundamental en el capitalismo que exista la idea de propiedad privada, porque si no, no puede haber ni mercancías, ni tampoco las personas van a imaginarse que una mercancía hecha por cada uno de nosotros la puedes intercambiar por dinero para obtener más mercancías. Dice Marx que la propiedad privada básicamente proviene de la alienación y de la enajenación, es decir, de este proceso número 5 de la actividad que está en el marco, como he estado comentando, de un modo de producción. Para Marx, la propiedad privada es el elemento fundamental para que haya personas que acepten dicho modelo, primero, y segundo, que le den vida y lo mantengan a lo largo del tiempo. Ese proceso de propiedad privada asociado con la alienación y la enajenación, la división del trabajo es posible gracias a todo el proceso de mercancías, fetichismo, capital y propiedad privada. Y aquí es donde retoma pues una explicación que comentábamos al principio, que es la división del trabajo a partir de dos ideas, ¿no? Es decir, de dos clases. Aquí es Marx, es donde introduce el término de clase social, pero hay que entender este término de clase social como un término, como un concepto que aborda condiciones materiales, condiciones históricas y condiciones dialécticas. Es decir, existe una clase social cuando hay una condición histórica, es decir, cuando hay varios grupos o al menos dos grupos que están en conflicto. Ejemplo, las personas que no tienen medios de producción y las personas que tienen medios de producción y que pagan a otros dinero para que hagan gran cantidad de trabajo de productos que después terminan comprando a través del dinero que les pagan, ¿no? Para Marx el término de clase social es un término totalmente histórico. No crean que la clase social existe nada más porque sí, no. Para Marx el término o la clase social de burguesía o proletariado es producto de toda una historia, ¿sale? Y dicha clase social pues está interna o está rodeada de mercancías, de una división del trabajo, ya sea intelectual o físico, en el marco también de la idea de propiedad privada. Entonces cuando Marx habla del proletariado, pues habla de un grupo históricamente determinado por el modo de producción, por las condiciones de una sociedad determinada, y en el cual la división de trabajo juega un papel muy importante, llámese trabajo intelectual o trabajo físico. Por último, voy a los aspectos culturales del capitalismo. Al menos hay dos, dice Ritzer, y Marx, pues bueno, habla de más situaciones, pero bueno, vamos a concentrarnos en esto. Número 1, hay una conciencia de clase, que equivale a una falsa conciencia, ¿vale? La idea de que un grupo social tiene cierto grado de riqueza por el simple hecho de ser dicho grupo social, dice Marx, es ante todo una falsa conciencia, ¿sí? Las clases sociales son productos históricos, dialécticos y materiales.
De tal modo que si una persona nació en ambulancia y toda su vida anda en auto y no conoce el metro, pues es una conciencia falsa. Él cree que así son las cosas, él cree que las cosas deben ser así, ¿no? Pero no se da cuenta que al menos en México más del 80% de la población siguen utilizando y seguimos utilizando transporte concesionado. La falsa conciencia, o lo que genera el capitalismo, es que las personas crean que las cosas son así porque así son y no se explique más nada de por qué son así las cosas. Ese es un problema serio. Y el otro es la ideología y las ideas dominantes. Para Marx, la palabra de ideología es en sentido siempre negativo, porque Marx ve en el conjunto de ideas o en la ideología siempre las ideas dominantes de un grupo o de una clase que impone ciertas ideas. Y dichas ideas regularmente siempre benefician a su condición de clase y excluyen a todos los demás. La persona que dice la idea dominante pues siempre quiere mantener sus privilegios. Muestra de ello sería los descendientes de Henry Ford y los productores de autos, ¿no? Dijeran en este momento que no utilices el auto, lo mejor es andar en bicicleta o en transporte colectivo. Van a decir esos descendientes de familias que son beneficiadas por la producción y consumo de autos que no está mal, es mejor utilizar auto porque es más cómodo, es mejor, ¿no? Y al revés, ¿no? Los defensores del sistema de transporte colectivo van a decir lo contrario contra los de los autos, porque son grupos distintos, ¿no? Son grupos son formas de ver las cosas diferentes y van a estar en conflicto constante, ¿no? Por tanto, las ideas dominantes o bien la ideología para Marx es uno de los grandes problemas que tiene el capitalismo. Y mi recomendación es que vean a Marx no solo como el desarrollador del método histórico material dialéctico, ¿no? Materialista dialéctico, sino como uno de los grandes genios de la sospecha. Como dice Paul Ricoeur, es un genio de la sospecha porque siempre nos dice que lo más evidente encierra una gran cantidad de procesos históricos, materiales y en conflicto, y que los acontecimientos no son esencialmente neutrales. Siempre están en el centro de un modo de producción, en el centro de un proceso de clase, en el centro de una sociedad, como dice aquí, o de una estructura del capitalismo, y siempre está en el centro de un desarrollo histórico y de conflicto. Para cerrar, puedo decirles que el estilo de Marx, creo yo que es el estilo del sociólogo por antonomasia, es decir, el sociólogo debe de sospechar de toda cosa natural y cotidiana y debe de observar en dichas cotidianidades una gran cantidad de procesos en conflicto que vienen de cambios históricos de mucho tiempo y que están mediados por un contexto que está controlado casi siempre por un grupo de personas en detrimento de otras. Al menos dos grupos, ¿no? Llámese clase hegemónica o bien obreros, llámense terratenientes contra campesinos, y últimamente, hermanos, últimamente estamos viendo un conflicto entre los grandes dueños de las redes sociales, ejemplo Facebook, Twitter, contra los usuarios, vamos a decirle así, comunes, ¿no? Que no queremos que nos manden bots, que nos mientan, o bien que vendan nuestros datos a gente para que después nos manden publicidad. Y lo peor, ¿no? Que pretendan predecir lo que vamos a comprar y lo que vamos a hacer
en un futuro, ¿no? Ya hoy actualmente ya se habla incluso de soberanía digital de las personas, ¿no? No se vale que ustedes suban sus cosas en Facebook y Facebook venda esa base de datos para que haya gente que quiera predecir el futuro de ustedes, ¿no? Es lo que está sucediendo ahorita, digamos que esos serían los dos grupos, ¿no?